En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. La prueba del amor está en las obras. Donde existe el amor, se hacen grandes obras. Con estas palabras de San Ignacio de Antioquía, comenzamos el Espejo de la Iglesia de este último viernes del mes de enero, día 30, como decimos, viernes en que celebramos a Santa Martina. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 130 aniversario de la Congregación de las Franciscanas del Buen Consejo, que fueron fundadas aquí en Astorga. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada La señal de la cruz. Hoy en nuestro programa queremos tener un especial recuerdo y agradecimiento a nuestros religiosos y religiosas, tanto de vida activa como de vida contemplativa, pues que están en nuestra iglesia particular de Astorga, dentro de esta jornada de la vida consagrada que celebraremos el próximo 2 de febrero bajo el lema Vida consagrada para quién eres. Pero también a esta noticia se une un acontecimiento muy importante para la congregación de las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo, que nace esta congregación precisamente aquí, en Astorga, 1896, o sea que este año cumplen 130 años. Para hablar de ello nos acompaña la superiora general, ella es la hermana Ángeles Rodríguez Martínez, a quien saludamos. Muy buenos días, hermana. Buenos días, paz y bien, como decimos los franciscanos. Muy bien, bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque son 130 años, ¿no?, de la congregación de las franciscanas de Nuestra Señora del Buen Consejo. Sí, exactamente. Es un momento de mucha gratitud y de mucha celebración, ¿no?, porque 130 años ya no es cualquier cosita, ¿no? Uh-huh. Hablamos que esa celebración, ¿no?, la fundación fue el 14 de febrero, ¿no?, de 1896, aquí en Astorga, además. Exactamente, sí. Madre Teresa Rodón Asencio estaba en esos deseos de fundar la congregación, junto con una joven con la que se encontró en esa búsqueda, pues que se llamaba Gabriela Quintana y Durante. Pues van buscando cómo fundar la congregación y estando en el norte de España, por Navarra, por ahí, pues se encuentran con un obispo, el obispo que entonces era de Astorga, don Vicente Salgado, y a quien la familia de Gabriela pues conocía o tenían una relación, y entonces les presentan, y al presentar también le comunican el deseo que tienen de fundar una congregación. Ellas también le comunican al señor obispo, bueno, pues que tienen dificultades, parece que no se les abre camino, pero él les dice, vayan a Astorga. Y bueno, pues como que en Astorga nos encontraremos y allí hablaremos de ese proyecto que puede ser, ¿no?, que Dios haya puesto en la mente y en el corazón de vosotras, ¿no? Uh-huh. Y así fue como fueron a Astorga, y estando allí en Astorga, pues presentaron todo ese proyecto de querer fundar una congregación franciscana, mariana, y un poco, bueno, que nos adentramos en la parte del carisma, cuál era el objeto, por qué querían fundar esta congregación, ¿no? Pero don Vicente Salgado, escuchándoles, pues sí intuye que es un proyecto de Dios, y entonces les abre las puertas de la diócesis de Astorga, y allí comenzamos allí nacimos. Uh-huh. Fue la primera casa, entiendo, ¿no?, donde está ahora mismo ubicado la residencia de San Francisco, ¿o estaban en otro lugar? Bueno, era otro lugar, una casa que se les buscó y que buscaron también las hermanas, que acomodaron un poquito, y que estaba relativamente cerca del seminario. Uh-huh. Entonces, ahí comenzaron a tener la primera casa, ¿no?
Ya la residencia San Francisco de Asís pues ha nacido mucho más tarde, allá por el año 1972, 73, por ahí. Hemos celebrado hace poco los 50 años. Hablando, usted nos ha contextualizado, ¿no? Hablaba de la fundadora, de Teresa Rodón, y por supuesto ese carisma, ¿no?, que tienen ustedes, ¿no?, de raíz franciscana, misión centrada, entendemos, en ayudar a las personas también a acercarse a Dios. Sí, exactamente. La misión que un poco que tenemos, lo que Madre Teresa quería, era que con todo lo que realizáramos, con todas las actividades de nuestra misión, fuera un hacer para acercar las almas a Dios por medio del amor, que es como, ¿no?, ella se expresaba entonces lo de las almas y todo, ¿no? Pero bueno, hoy día diríamos pues que a toda persona, a todo hombre, a toda mujer, querer acercar a Dios, ¿no? Pero siempre por ese medio del amor, que es como ella quería y deseaba. Sí. Entonces, digamos que el meollo de nuestro carisma pues lo tenemos en nuestras propias constituciones, en las constituciones que ella escribió, las primeras, porque luego estas constituciones, con el Concilio Vaticano II, nuestras hermanas hicieron un hermoso y un muy buen trabajo, guiadas por la Iglesia, para adaptarlas, las constituciones, según las exigencias que pedía en su momento el Concilio Vaticano II. Y ahí, pues tiene ella un prólogo que es donde está, pues, digamos, condensado nuestro carisma. Y entonces ella tenía muy claro que las que nos reuniéramos con el fin de consagrarnos a Dios, porque el fin y el motivo era consagrarnos a Dios. En esta congregación nos teníamos que revestir del Espíritu de Jesucristo, que es todo caridad, ¿no? Y desde ahí, pues, muy agradecidas y buscando siempre tener una vida donde uniéramos la oración y el apostolado. Y entonces, que esa fue la forma en que Cristo vivió, ¿no? Él fue el primer misionero del Padre y nosotras, pues, tratamos de vivir nuestra vida teniendo en cuenta que si no tenemos el encuentro con Dios, pues luego va a ser muy pobre nuestro apostolado. Pero si estamos unidas al Señor, teniendo estos encuentros personales y comunitarios con el Señor, pues luego vamos a tener también una vida rica en nuestro apostolado. Y claro, pues para eso sí es verdad que se necesita esta unión con el Señor y tener entre nosotras una sola alma y un corazón en Dios, para que nosotras podamos de verdad ser eficaces luego desde Dios, no desde la eficacia que muchas veces nuestra sociedad piensa, pues desde esa eficacia que Dios desea y quiere desde nuestra congregación en servicio a la Iglesia y a la sociedad. Hablamos, hermana, de la presencia en Astorga, ¿no? Ustedes han sido siempre muy queridas y valorada su labor. Hablamos de la residencia de San Francisco, donde actualmente hay varias hermanas. También en el seminario dejaron siempre un sello, ¿no? Un gran cariño. Todos los seminaristas, todos los trabajadores, siempre profesores, han recordado pues el cariño, el cuidado de las hermanas de las franciscanas del Buen Consejo. Actualmente, además de en Astorga, ¿dónde están presentes? ¿Cuántas hermanas son? Sí, me gustaría decir algo sobre eso. Es verdad, fuimos acogidas, por lo tanto, en Astorga, por el obispo que entonces presidía y dirigía pastoreaba, ¿no?, en la iglesia de Astorga. Entonces, la Madre Teresa, junto con las hermanas, empezó a colaborar en el seminario. ¿Por qué? Porque lo veía una necesidad y los seminaristas que iban eran gente sencilla, humilde, que, bueno, pues contaba con los medios que entonces había y ellas colaboraban, ayudaban en el seminario. Y yo creo que eso era una manera de devolver pues la gratitud que tenían con el señor obispo, con la diócesis. Entonces ya de ahí luego Madre Teresa comenzó... y es verdad, por eso digo que ahí en ese caso, en el seminario de Astorga, pues hemos estado presentes muchísimos años y la relación hermanas y sacerdotes, con el obispo, todo, pues hemos tenido una relación muy cercana. Sí es verdad que somos muy queridas por los sacerdotes y el obispo de la diócesis, que ahora en este momento está vacante, aunque sí hay un administrador apostólico.
pero en este caso pues siempre hemos sido muy queridas y muy bien atendidas por el seminario. Uh-huh. Después de ahí nos hemos extendido, pues bueno, Madre Teresa se le fueron uniendo enseguida algunas jóvenes y fueron a Madrid en el 98, pero también fueron hacia el norte de España, en Llanes, en Asturias, uh-huh. Y de ahí comenzaron a querer vivir según el fin, lo que el Señor les pedía que realizaran y que vivieran, ¿no? El carisma nació, como todo carisma nace, para atender una necesidad del momento. Entonces, Madre Teresa tenía en su mente y en su corazón, y Gabriela Quintana también, era atender a la gente que de una o de otra forma estaba marginada. Entonces, ella soñaba con atender a las mujeres y a las niñas depresas, uh-huh. Que estaban en las cárceles, porque estaban muy olvidadas, la sociedad y, bueno, autoridades muy indiferentes a las necesidades de ellas. Pero una necesidad también era atender a tantos enfermos que venían, ¿no? Y accidentados, bueno, en situaciones muy difíciles y enfermos, los que estaban viniendo del otro lado del Atlántico, ¿no? Y entonces ahí, si recuerdan, es cuando, bueno, pues España deja de tener esa hegemonía, ¿no? En Latinoamérica en aquel momento, y ellos atienden a los que vienen de aquellas tierras y que están pues enfermos y heridos, ¿no? Uh-huh. Y de ahí en Asturias comienza a querer atender en una escuelita, pero la autoridad del lugar le ofreció primero que atendiera a un pequeño hospitalito con un grupito de ancianos. Entonces, Madre Teresa lo acoge y comienza a atender a los ancianos, pero también forma la escuelita, una escuelita dominical, donde, ¿qué es lo que quiere hacer? No solamente es para la niñez, principalmente ahí es para la mujer que estaba muy marginada y que ella quiere, de alguna manera, que suba, que se fortalezca, que tenga presencia y que sea valorizada, ¿no? Entonces, ahí, en este caso, ella pues les catequizaba, tenía sus catequesis, pero también, como en aquellos tiempos el acceso a la escuela, al estudio era muy bajo, pues ella enseñaría a leer, a escribir, a aprender las primeras y básicas reglas, ¿no? Incluso a escribir a máquina, a coser, o sea, a darle una promoción a la mujer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por ahí es donde comenzó toda su labor y su trabajo, que es lo que ahora nosotras seguimos haciendo. Entonces, por eso que nuestra misión va enfocada principalmente a la educación, porque el camino de las cárceles le fue muy difícil por tanta burocracia y tanta cosa, y que unas mujeres, pues pudieran dirigir una cárcel, que estuvo a punto de tenerlo, ¿no? Uh-huh. Pues lo dejó orientada a atender en la educación y en la salud. Uh-huh. Entonces, por eso es que actualmente los fines y lo que más atendemos dentro de nuestra misión en Nacido del Carisma es la educación, como digo, y la parte de salud, sobre todo en las residencias de personas mayores, aunque también anteriormente hemos estado en hospitales, clínicas, ¿no? Uh-huh. Pero luego ya saben ustedes que, bueno, la autoridad, la sociedad ha ido pues tomando estos servicios, y nosotras hemos ido dejando nuestra presencia ahí, pues la verdad que también en cierto modo muy bien, porque no buscamos reconocimiento, sino y ser reconocidas y valoradas solo por lo que hacemos, sino en verdad por lo que somos principalmente, tiene que ser. Entonces, nuestra misión ahí en la educación a niños y niñas, en la juventud, y ahora, pues más actualizado también, atendemos a quienes están más necesitados, porque realmente en nuestros colegios hay de todo. Familias que económicamente están, bueno, bien, pero otras familias que tienen recursos más bajos, pero no por eso les dejamos de acoger. Tenemos también
niños acogidos que son hijos de migrantes y que están presentes. Y, por ejemplo, pues, tenemos un colegio en Madrid que prácticamente pues un porcentaje muy grande es de migrantes. Incluso un colegio hogar, un hogar que tenemos ahí, donde creo que todos los niños son inmigrantes. Entonces, vamos actualizando esa manera de acoger, de educar, de formar. Lo que sí Madre Teresa Rodón quería siempre es que nosotros formáramos mentes y corazones por medio del amor. O sea que la caridad ha sido y es fundamental y es un distintivo de nuestra vida consagrada como franciscanas del Buen Consejo, la caridad y la obediencia. Porque Madre Teresa lo que quería era todo lo que hiciera impulsado desde el amor. Y cuando ya el amor se lleva a la acción, pues se convierte en caridad. Claro. Pero siempre en la obediencia, porque lo que ella quería siempre era vivir la voluntad de Dios. Claro, claro que sí. Y actualmente, hermana, ¿cuántas religiosas formáis la congregación aproximadamente? Bueno, pues sí, aproximadamente, porque te puedo decir como que alguna más, alguna menos, pero creo que andamos por el mismo número de los años de fundación.